Bienvenidos a los análisis de cuentos infantiles. El día de hoy, la Caperucita Roja. Caperucita era una niña que quería mucho a su abuelita, y un día su madre le dio una cesta llena de comida para que llevara la merienda a la abuelita, que vivía en una casa en el bosque, porque estaba enferma. Caperucita se encontró con un lobo feroz en el camino, que la retó a correr una carrera hacia la abuelita. Le dijo que había dos caminos, uno largo y uno corto. Le dijo a Caperucita que ella tomara el corto y que él tomaría el largo, pero el muy astuto le enseñó los caminos al revés y Caperucita, sin saberlo, tomó el camino largo. El lobo llegó antes a la casa, se hizo pasar por Caperucita y ante la puerta preguntó si podía pasar. La abuela le dijo que pasara, que la puerta estaba abierta. El lobo feroz entró y se comió a la abuela de un solo bocado. Se puso la ropa para hacerse pasar por ella y se metió en la cama para esperar a Caperucita. Una vez que Caperucita llegó a la casa, empezó a hablar con quien creía que era la abuelita, pero en realidad era el lobo. ¿Qué ojos tan grandes tienes?, a lo que el lobo contestó, para verte mejor. ¿Qué orejas tan grandes tienes?, para oírte mejor. ¿Qué manos tan grandes tienes?, para abrazarte mejor. ¿Qué nariz tan grande tienes?, para olerte mejor. ¿Qué dientes más grandes tienes?, para comerte mejor. En francés, Le Petit Chaperon Rouge, en alemán, Rotkäppchen. En todas las versiones hay una niña que varía de ser pequeña a preadolescente y que tiene una caperuza roja. Existen tres versiones principales, aunque versiones más tempranas datan del 1020. En 1697, Perrault fue el primero que recogió esta historia transmitida de voz en voz y la incluyó en un volumen de cuentos para niños. Y más que un cuento, era una leyenda bastante cruel, destinada a prevenir a las niñas de encuentros con desconocidos y cuyo ámbito territorial no iba más allá de la región de Loira, la mitad del norte de los Alpes y el Tirol. Este autor suprimió los elementos más perturbadores de las versiones originales, como en el que el lobo, ya disfrazado de abuela, invita a la niña a consumir carne y sangre, pertenecientes a la anciana a la que acababa de descuartizar, y a la que posteriormente obliga a acostarse con él desnuda tras hacerse quemar toda su ropa. Al igual que en el resto de los cuentos, quiso dar una lección moral a los jóvenes que entablaban relaciones con desconocidos, añadiendo una moraleja explícita, inexistente hasta ese entonces en la historia, al contrario que en la versión de los hermanos Grimm, la de Perrault no tiene un final feliz. En 1812, los hermanos Grimm retomaron el cuento y escribieron una nueva versión, que fue la que hizo que Caperucita fuera conocida casi universalmente, y que aún hoy en día es la más leída en todo el mundo. Cabe aclarar que los hermanos Grimm inventaron en realidad dos versiones de esta historia, una con el final trágico ya conocido y la segunda con un final feliz, lo cual es muy extraño en ellos, ya que normalmente copiaban todo al pie de la letra en lo que iban escuchando las versiones. Los hermanos Grimm tomaron una obra escrita en 1800 por el autor Ludwig Tieck, llamada Vida y muerte de la pequeña Caperucita Roja, en la que se introduce la figura del leñador que salva a la niña y a la abuelita. En ambas, el título y el personaje se denominan Caperucita Roja, debido a que la niña llevaba una caperucita de terciopelo rojo. Caperucita Roja, de forma simbólica, proyecta a la niña hacia los peligros de sus conflictos edípicos durante la pubertad y luego la libera de ellos, de manera que puede madurar libre de problemas. El personaje masculino es mucho más importante y está disociado en dos formas completamente opuestas. El seductor peligroso que, si se cede a sus deseos, se convierte en el destructor de la niña, y el personaje del cazador, fuerte y responsable, que representa a un protector padre. La niña necesitaba temporalmente desviarse del camino recto, desafiando a su madre y al super-yo para alcanzar el estado superior de organización de la personalidad. Su experiencia le convence de los peligros que comporta al dejarse llevar por los deseos edípicos.
Aprende que es mucho mejor no rebelarse contra la madre y no intentar seducir o permitir que la seduzcan los aspectos todavía peligrosos de un hombre. Es mucho mejor, a pesar de los sentimientos ambivalentes que uno experimenta, depender de la protección que el padre proporciona cuando no se le ve bajo el aspecto de seductor. Caperucita ha aprendido que en su super yo tiene que internalizar las figuras paternas y maternas y sus valores, a la manera de los adultos, para llegar a ser capaz de enfrentarse a los peligros de la vida. Caperucita Roja habla de pasiones humanas, de voracidad oral y de deseos agresivos sexuales en la pubertad. Opone la oralidad controlada del niño maduro, por ejemplo, la comida agradable que lleva a la abuela, a su forma más primitiva, por ejemplo, el lobo que devora a la abuela y a la niña. Gracias a la violencia, incluyendo la que salva a las dos mujeres y destruye al lobo cortándole la barriga y poniéndose después piedras en su interior, el cuento no muestra el mundo de color de rosa. La historia termina cuando todos los personajes, niña, madre, abuela, cazador y lobo, hacen lo que les corresponde. El lobo intenta escapar y muere, después de lo cual el cazador le saca la piel y se la lleva a casa. La abuela se come lo que Caperucita le ha traído y abraza a su nieta, y la niña aprende la lección. No hay conspiración alguna por parte de los adultos que obligue al héroe del cuento a enmendar sus acciones como lo exige la sociedad, proceso que niega el valor de la guía interna. Lejos de que otros lo hagan por ella, la experiencia de Caperucita la lleva a cambiar, puesto que promete: y no saldré del camino cuando vaya sola por el bosque. Caperucita Roja perdió su inocencia infantil al encontrarse con los peligros que residían en sí misma y en el mundo. Cuando sale de la barriga del lobo, vuelve a nacer en un pleno superior de existencia, al relacionarse positivamente con sus padres, ya no como una niña, sino como una joven doncella. La razón por la que Caperucita Roja gusta en todo el mundo es porque, a pesar de ser una persona virtuosa, cede también a las tentaciones, y porque su destino nos indica que el confiar en las buenas intenciones de las personas, que parece lo ideal, es arriesgarnos a caer en multitud de trampas. Por muy atrayente que nos parezca la ingenuidad, es peligroso seguir siendo ingenuo durante toda la vida. En ambos cuentos, la casa del bosque y el hogar paterno son una misma cosa, pero experimentados de manera muy diferente debido a un cambio en la situación psicológica. En su propia casa, Caperucita, protegida por sus padres, es la muchacha sin problemas que se encuentra en la pubertad y que puede salir fácilmente adelante. En casa de la abuela, que está enferma, la misma muchacha se ve indefensa e incapaz de evitar las consecuencias de su encuentro con el lobo. Rojo es el color que simbolizan las emociones violentas, sobre todo las de tipo sexual. Las ropas rojas que la abuela regala a Caperucita se pueden considerar entonces como símbolo de una transferencia prematuro de atractivo sexual, lo que se acentúa por el hecho de que la abuela está enferma y es una anciana, incluso demasiado débil para abrir la puerta. El nombre de Caperucita Roja da fe de la importancia clave de este rasgo de la heroína en la historia. Sugiere que no solo la caperuza es pequeña, sino también la muchacha. Es demasiado pequeña, no para llevar Caperucita, sino para conseguir lo que estas ropas simbolizan y lo que es llevarlas. Podríamos considerar que es una preadolescente y el color rojo simboliza la regla o periodo menstrual. En este caso, como la chica es pequeña, la menarca. Es decir, las características sexuales que una pequeña niña tiene pero que no puede asimilar maduramente. El peligro de Caperucita es su sexualidad incipiente, para la que todavía no está emocionalmente madura. Sufre una experiencia que provoca intensos impulsos de tipo sexual. Retrocede hasta llegar a un modo adípico de enfrentarse a ellos. La única manera de superar el sexo, según esta persona, es liberarse de los rivales con más experiencia, cosa que vemos cuando Caperucita le da instrucciones concretas al lobo para llegar a la casa de la abuela. Caperucita Roja externaliza los procesos internos del niño que ha llegado a la pubertad.
El lobo es la externalización de la maldad que el niño experimenta cuando actúa contrariamente a las advertencias de sus padres. Sea cual sea tu versión favorita, lo más importante es que en Caperucita Roja se tiene una moraleja. Obedece a tus mayores y no confíes en extraños.